Teología espiritual. La cuestión alienígena es una cuestión de manipulación genética. Más allá del monogenismo y del poligenismo. No hay pronunciamientos oficiales del magisterio de la Iglesia Católica acerca de la vida extraterrestre. Uno de los primeros documentos magisteriales disponibles se remonta a una carta del Papa Zacarías, entre los años 741 y 752, que menciona a un sacerdote llamado Virgilio, que enseñaba una doctrina sobre la pluralidad de los mundos habitados. El Papa Zacarías escribe a su obispo: de perversa autem et iniqua doctrina eius qui contra Deum et animam suam locutus est, si clarificatum fuerit ita eum confiteri, quoth alius mundus et ali homines sub terra sint, seus solet luna habito consilio af ecclesia pelle, sacerdoti honore privatum. Que traducido al español castellano significa: entonces, en cuanto a su iniquidad y su perversa doctrina, pues habla contra Dios y su alma, si se aclara su posición, que hay otro mundo y que otros hombres viven debajo de la tierra o en el sol y en la luna, se le hace una citación, se le expulsa de la Iglesia, se le priva del honor de sacerdote. Esto fue escrito en la Epístola 11 ad Bonifacium 89, 946-947. El presbítero Virgilio hablaba de los hombres bajo tierra, en la luna y el sol, y esto era suficiente para ver un condenado poligenismo espacial. El Papa Zacarías no resuelve la cuestión de los seres extraterrestres, sino que ataja la cuestión con penas canónicas contra el sacerdote. El Papa Zacarías no quiere introducir elementos de novedad, que por otra parte eran extraños a la doctrina común de la época y que socavaban el principio de la unidad del género humano. Para resolver la existencia de los seres extraterrestres hay que ir más allá del monogenismo y del poligenismo, es decir, de aquellas teorías que afirman que los hombres o son de la misma especie o de diversas especies, de una sola pareja o de varias parejas. Discutir la unidad de especie y la unidad de origen del ser humano resuelve el pecado original, pero no la existencia de los seres extraterrestres. La razón de estos está en otro pecado que no está en el origen, sino en el tiempo. Está relacionado con el pecado original, pero tiene otro objetivo distinto al pecado original. La Iglesia rechaza explícitamente el poligenismo en la tierra con respecto al hombre. Dice: los fieles no pueden abrazar la sentencia de los que afirman o que después de Adán existieron en la tierra verdaderos hombres que no procedieron de aquel como del primer padre, de todos por generación natural, o que Adán significa una especie de muchedumbre de primeros padres. No se ve por modo alguno cómo puede esta sentencia conciliarse con lo que las fuentes de la verdad revelada y los documentos del magisterio de la Iglesia proponen sobre el pecado original, que procede del pecado verdaderamente cometido por un solo Adán y que, transfundido a todos por generación, es propio a cada uno. Esto fue escrito por el Papa San Pío XII en Humani Generis, número 4, el 22 de agosto del año 1950. Las dos ideas principales que el Papa Pío XII señala son: primero, todos los hombres en la tierra proceden del primer hombre, Adán, por generación natural, y segundo,
Adán no significa muchos padres. La primera idea no es del todo cierta, porque existen hombres que han sido concebidos no por generación natural, sino por generación artificial, en un tubo de ensayo, en un laboratorio, es decir, manipulando la vida natural del ser humano. Esta manipulación destruye la unidad de especie del ser humano. El hombre en su especie está compuesto por alma, espíritu y cuerpo. Pero un hombre concebido en un tubo de ensayo no tiene el mismo conjunto de notas esenciales que el ser humano porque carece de alma. Las puede tener en cuanto al cuerpo que se concibe, pero no en cuanto a la esencia del hombre. El hombre que viene por generación artificial solo posee un espíritu y un cuerpo. El alma para El alma para encarnarse obedece la ley natural. No está sujeta a las leyes de los hombres ni a sus ciencias y tecnologías. Estos hombres, por lo tanto, no tienen alma y por lo tanto son hombres en lo exterior, pero no obran ni viven como hombres, según una condición humana. Son espíritus que asumen una carne y viven en ella su condición de vida espiritual. Estos hombres, por lo tanto, no proceden del primer hombre por generación natural, sino por generación artificial. No están insertos en la naturaleza humana, no forman con los hombres una unidad de especie. Son otra especie. No rige en ellos la ley de la naturaleza humana, sino una ley contraria a Dios y a la naturaleza humana. No son verdaderos hombres. No se puede aplicar en ellos la redención, no son redimibles, no se pueden salvar, no se pueden bautizar ni pueden recibir sacramentos, no pueden pertenecer a la Iglesia católica, sino que son demonios en una carne. Los verdaderos hombres proceden de Adán por generación natural, y por lo tanto no existen verdaderos hombres que no procedan por generación natural. Pero después de Adán existieron en la tierra otros hombres que no son verdaderos hombres, pero que proceden de Adán por generación artificial a causa del pecado de manipulación genética. El pecado original se transmite por generación natural, pero la unidad de la especie se mantiene en este pecado. Pero los seres extraterrestres no vienen por el pecado original, sino por el pecado de manipulación genética. Se les transmite el pecado original en cuanto al cuerpo, pero se destruye la unidad de la especie. La segunda idea que el Papa señala es del todo cierta, porque sólo existió un primer hombre llamado Adán, no muchos hombres. Así está escrito: no había hombre que labrara el suelo. Entonces Yahvé Dios formó al hombre, y dijo Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una ayuda semejante a él. Entonces Yahvé Dios hizo caer en un profundo sueño sobre el hombre, y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con su carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer. Génesis 2, 5, 7, 18 y 21. El Papa va en contra de la doctrina preadamítica que enseña que hubo hombres nacidos antes de Adán, que vivieron juntamente con Adán, de tal manera que los posadamitas provienen en parte de Adán y Eva y en parte de aquellos hombres que vivían antes de Adán.
Existieron el primer hombre y la primera mujer. Los teólogos católicos enseñan que todo el linaje humano, todos los hombres que han existido desde la creación de Adán, proceden del primer hombre y de la primera mujer, es decir, traen su origen en cuanto al cuerpo de una primera y única pareja. De esta manera afirman el monogenismo estricto, o sea, aquella doctrina que defiende que todos los hombres son uno en su origen y en su especie, porque provienen de una sola pareja. Queda excluido para ellos el poligenismo, o sea, aquella teoría que afirma que no hay unidad de origen, es decir, que la naturaleza humana se ha propagado por la existencia de varias parejas. El magisterio de la Iglesia nunca ha definido de forma explícita el monogenismo estricto, pero sí enseña que todos los hombres descienden de Adán. Ni Adán ni su mujer nacieron de otros padres. Hay unidad de la especie. Confieso que todos los hombres que han nacido y han muerto desde Adán hasta el fin del mundo han de resucitar juntamente con Adán mismo y con su mujer, los cuales no nacieron de otros padres. Esto fue escrito por Pelagio I en el 228. Adán fue el primer hombre y no existieron otros hombres y mujeres al mismo tiempo en otros mundos. Así lo escribió el Papa Pío II, que escribió: «Condeno el que Dios hubiera creado también un mundo distinto de este, y que en ese tiempo vivieron muchos hombres y mujeres, y que como consecuencia Adán no fue el primer hombre». Continuamos. El monogenismo estricto es sólo una teoría, no es un dogma de fe. Para los teólogos, esa teoría se debe tener como próxima a la fe, ya que de alguna manera está en la revelación, pero las Sagradas Escrituras enseñan otra cosa. El problema de los teólogos católicos que defienden el monogenismo estricto está en su concepción de la naturaleza del pecado original. Asumen que el pecado original fue cometido tanto por el primer hombre como por la primera mujer. El magisterio de la Iglesia enseña como un dogma de fe que fue Adán el que cometió el pecado original. Así está escrito en Tridentino 788, que dice: «Si alguno no confiesa que Adán, habiendo quebrantado el mandamiento de Dios en el paraíso, al instante perdió la santidad y la justicia, e incurrió por la ofensa de esta prevaricación en el enojo y en la indignación de Dios, y por ello en la muerte, y con la muerte en la cautividad bajo el poder del diablo, sea anatema». Nada se dice de la primera mujer. Cuando Adán recibió el mandato de Dios, la primera mujer aún no había sido formada. Así está escrito en el Génesis 2, versículos 15 al 17, que dice: «Tomó pues Yahvé Dios al hombre y le puso en el jardín de Edén para que lo cultivase y guardase, y le dio este mandato: de todos los árboles del paraíso puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás». Continuamos. El mandato fue para el primer hombre, no para la primera mujer. Luego, la violación del precepto divino solo alcanza al primer hombre. La primera mujer no pudo pecar porque no recibió ese mandato divino. Adán es una persona privada y por lo tanto su pecado es personal, no se puede transferir a otro. Este pecado personal después va a alcanzar a toda la naturaleza humana, perdiendo ésta la justicia original.
Por otra parte está la tentación, pero ¿quién recibe la tentación de la serpiente? Adán define 2 veces a la mujer. Si Adán pone 2 veces el nombre a la mujer, es porque existen 2 mujeres diferentes. La primera vez, cuando fue formada de su costilla, como dice Génesis 2 en el versículo 23, que dice: esta vez, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Continuamos. ¿Por qué el primer hombre dice esta vez? Porque ha conocido antes en el paraíso a otra mujer, que no es hueso de sus huesos ni carne de su carne, o sea, no es una hembra que pertenezca a la naturaleza humana, es una hembra de otra especie. Además, el primer hombre da el nombre a su mujer, como así dice Génesis 2 en su versículo 23, que dice: esta se llamará varona Issa, porque ha sido tomada del varón, Is. Continuamos. Este nombre Issa refleja el origen de la mujer. La mujer es del varón como varón, o sea, es del acto sexual, de los genes del varón, de su virilidad, de su esperma humano. La mujer no se llama varona porque haya sido tomada de la naturaleza humana, sino porque ha sido engendrada por el hombre en cuanto varón, ha sido tomada del semen del varón. Adán, cuando ha cometido el pecado original, nombra por segunda vez a la mujer como madre de los vivientes. Así lo dice Génesis 3 en su versículo 20, que dice: el hombre llamó Eva, Kawá, a su mujer por ser madre de todos los vivientes. Continuamos. El primer hombre toma el nombre de la mujer de la naturaleza viva, Kaf, no del mismo Is. Esta mujer solo podía ser madre de los seres vivientes, pero no tenía la feminidad, Issa, porque no pertenecía a la naturaleza humana. El primer hombre ya ha puesto nombre a su mujer, Issa. Si pone otro nombre a otra mujer, es que esa mujer no es su mujer, no es Issa, sino que es una hembra que cumple con la función propia de un animal, que es ser madre de los vivientes. La mujer como varona es la que crea una vida diferente a ella, una vida para un alma. La mujer como animal es la que forma una vida propia de ella, semejante a ella, de carne y sangre, pero sin alma. El pecado original tiene una sola cabeza, un solo varón, un solo padre, el primer hombre, Adán. Pero hay 2 mujeres, se forman 2 parejas distintas, de donde va a surgir 2 ramas de la misma especie humana, que son los hijos de los hombres y los hijos de Dios. En el pecado original se da la unidad de la especie, pero no la unidad de origen. Hay un varón, un padre, pero 2 mujeres, 2 madres, 2 parejas. Para resolver el pecado original hay que tomar el monogenismo, la unidad de la especie, y del poligenismo 2 parejas distintas. ¿Por qué entonces se da la distinción en el Génesis entre hijos de Dios e hijos de los hombres? No consiste, como dicen los teólogos, en que unos vivían en gracia y otros en pecado. Se refiere al origen de sus cuerpos. Sus cuerpos proceden de diferentes mujeres. En los 2 está el espíritu de vida, propio de la naturaleza humana, pero en uno va a estar el espíritu de Dios y en el otro el espíritu del demonio. Caín es hijo de Adán y de Eva, la madre de los vivientes, es un hijo del hombre. Sin el espíritu de Dios, poseído su cuerpo por generación por un demonio. Pero Abel es hijo de Adán y de la primera mujer, la varona, es un hijo de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Los 2 son de la misma naturaleza humana, tienen un alma, un cuerpo y un espíritu.
La diferencia está en la carne. Una es hibridada, otra es pura. Esta diferencia se debe a las distintas parejas. Una mujer pertenece a una especie inferior al hombre, otra pertenece a la naturaleza humana. Un hombre con dos mujeres de diferentes especies da lugar a hijos de la misma estirpe del hombre, pero no todos puros. No hay unidad en el origen de sus cuerpos. Pero clarificar el pecado original no resuelve el problema de los hombres que viven en los astros, bajo tierra o en todo el universo. Existían los gigantes. Gigantes eran los amorreos, los emitas, los zufitas. El término hebreo empleado es refaitas, de gran estatura. Pero habían otros gigantes, nefilim, los valientes, como viene en el Génesis 6, versículo 4, como los anaceos, como viene escrito en Números 13, versículo 33, Goliat, así también como los gigantes filisteos, parientes de Goliat, y otros de gran altura y de gran fuerza física. Todos estos gigantes o pueblos de gigantes fueron destruidos por Dios, por David o por Josué. Esto significa que esos gigantes no eran hombres, porque si hubieran pertenecido a la naturaleza humana, Dios hubiera respetado su vida como lo hizo con Caín, al cual nadie le pudo matar, porque en ese cuerpo hibridado vivía un alma. Y Dios respeta la libertad del alma hasta su muerte física por el valor del alma, no por lo que vale su cuerpo. Si Dios hace la guerra contra estos gigantes y ordena matarlos, es que no tienen alma. No hay que proteger la libertad de un alma y por lo tanto son un peligro para la vida de los hombres. ¿Por qué entonces Dios llegó a la conclusión que el hombre debía ser eliminado de la tierra y extinguido para siempre con el diluvio? Como viene escrito en Génesis 6, 7, ¿qué es lo que lo volvía irrecuperable a los ojos de Dios? Que esos hombres, los gigantes, no eran hombres, pues vivían solo para hacer el mal. Así viene escrito en Génesis 6, versículo 5, que dice, todos sus pensamientos y deseos solo tendían al mal. Continuamos. Esto revela que esos hombres eran demonios. Los demonios solo tienen pensamientos y deseos para el mal. Nunca tienen un pensamiento y un deseo para el bien. En las almas, por el contrario, se da diversidad de pensamientos, aunque vivan en el pecado más cerrado. Como su inteligencia no puede abarcar toda la maldad, el alma es recuperable a los ojos de Dios. Pero la inteligencia de un demonio abarca toda la maldad y son irrecuperables. Y entonces la pregunta es, ¿de dónde vienen estos gigantes? Por generación natural no pueden proceder, porque o serían hijos de los hombres o hijos de Dios. Tienen que venir por generación artificial, es decir, por manipulación genética del cuerpo humano. Si se manipula en un laboratorio el cuerpo del hombre para lograr que sea de gran estatura o con gran fuerza física, entonces tenemos la existencia de una nueva raza sobre la tierra, que no son hombres, pero que externamente aparecen como tales. La existencia de los gigantes revela que el primer hombre tenía conocimiento de los misterios de la vida, es decir, de cómo manipular la vida. Los seres que se llaman alienígenas son únicamente hombres porque proceden del primer hombre, pero no por generación natural, sino por generación artificial. Y por lo tanto, estos seres son sólo manipulaciones terrestres de los hijos de los hombres. El primer hombre se dedicó a experimentar con ellos, y así surgieron los gigantes, que son seres biológicos sin alma,
fruto de experimentos genéticos. No pertenecen a la naturaleza humana porque en la fecundación artificial se rompe la unidad de la especie. Solo queda el cuerpo semejante a los hombres, pero habitado por un espíritu que recibe en su cuerpo todas las taras genéticas y vicios infames por el pecado original y que tiene una vida que no se rige por la ley natural. La cuestión alienígena es sencilla. Los extraterrestres no existen porque Dios no los ha creado. Dios solo ha creado a los espíritus, a las almas, a los hombres, a los animales y a las plantas como seres vivos. Es el hombre en su pecado de manipulación genética, que es un pecado de abominación porque es contra la naturaleza, el origen de estos seres, y estos seres están en la tierra, bajo tierra, en la luna, en todo el universo. Ya no se trata ni de monogenismo ni de poligenismo, sino de alterar la vida, manipularla, deformarla, aniquilarla. Adán, el primer hombre, es el culpable de las muchas razas en la tierra y fuera de ella. Caín es fruto del pecado de origen del primer hombre. Porque engendró una raza humana hibridada. Los seres extraterrestres, en cambio, son fruto del pecado de manipulación genética del primer hombre, porque engendró muchas razas biológicas no humanas.